Okay, let's go. A ver, Osvaldo, cuéntame por qué estás a favor o en contra y cuál es tu posición. Digamos que yo estoy, en general, fuertemente en contra de la permisividad del aborto. Y la razón es que creo que introducimos en ese respecto una diferencia que no debería hacerse. Me parece que esa diferencia es que la manera en que se mira y se valora la vida del que está por nacer es distinta a la forma en que se mira y se valora la vida del que ya nació. Entonces, cualquiera que sea la regulación, la legislación que se vaya a crear al respecto, en mi opinión, debería asumirse que el respeto, el tratamiento que se debe dar al que no ha nacido es el mismo que debe darse al que no nació. Y repito, lo que me parece es que en general cualquier discusión en cuanto a la permisividad del aborto asume que se trata de cuestiones cualitativamente distintas y para mí eso no tiene fundamento. Por la parte gubernamental y estadista, ¿dónde crees que fallan las políticas públicas a la hora de proteger a las madres solteras? Diría que en general las fallas son múltiples porque el Estado tiene muchas tareas pendientes. Quizás esto lleva a una discusión acerca de la función que el Estado debería generar en el contexto de la economía, porque muchos de los problemas relacionados con el aborto se relacionan con problemas derivados de la escasez, de la falta de prosperidad, de mujeres que, por ejemplo, consideran no tener la situación económica que creerían necesitar para poder crear un niño. Y el Estado en este aspecto falla miserablemente. O sea, doy una clase que se llama Teoría de la Empresa, en donde vemos cuáles son, al menos en mi opinión, las razones en las que el Estado podría generar mayor prosperidad. Y si es que uno analiza, incumple todas esas. Por ejemplo, en Ecuador no se respeta la propiedad, en Ecuador ejecutar un contrato es complicadísimo, hay muchísima incertidumbre, y todo eso se traduce en pobreza. Entonces, la manera en la que el Estado falla directa o indirectamente en este punto es grandísima, en muchas aristas diferentes. Bueno, entonces, ¿pero por qué principalmente tú crees que está mal el aborto? Porque involucra tomar la vida de un ser humano inocente. Y una de las reglas sobre las que tienes que construir la sociedad es que no puedes tomar vidas humanas inocentes. Es así de sencillo. Yo estoy completamente en contra del aborto, no importa las causales, pero por este debate voy a ir full en contra. Entonces, digamos, una mujer, Dios no quiera, violada, ¿por qué ella tendría el derecho de abortar? El resumen es que las circunstancias en las que fuiste creado no tienen alguna incidencia en tu derecho a vivir. Entonces, justo por eso traje esta hojita, porque sabía que esa pregunta venía. Y bueno, no sé si es que tú conoces a Rebecca Kiesling. Bueno, ella es una abogada y activista pro vida norteamericana que está a favor de la sanción del aborto. No, ha sido entrevistada por Live Action, pero no creo que forma parte de Live Action. Y ella está a favor de sancionar el aborto incluso en casos de violación, pero ella fue concebida en el contexto de una violación por una madre que quiso abortar y que no lo consiguió. Entonces, supongamos que tuviéramos a Rebecca Kiesling aquí, a nuestro lado, y le preguntáramos, oye, ¿por qué tienes derecho a estar viva? ¿Qué te respondería Rebecca Kiesling? Porque el que yo tenga derecho a la vida nada tiene que ver con las circunstancias en las que fui creada, porque ese derecho a la vida es algo que a la larga trasciende, escapa a cualquier decisión que cualquiera de nosotros pueda tomar. Entonces, esa es una tragedia, indiscutiblemente, pero no altera tu dignidad, tu derecho intrínseco a que se respete tu vida. O sea, estaríamos hablando de libertad más no de libertinaje. Porque si una persona hace un delito no te da el derecho de que tú vayas a cometer otro delito, ¿verdad?
Sí, definitivamente, o sea, esta es una pregunta más profunda acerca de cómo tiene que responder uno ante el mal. Y la respuesta es que el mal no se responde con más mal, porque eso solo genera un círculo vicioso degenerativo que no termina. Entonces, por supuesto, sin perjuicio de toda la severidad que debe aplicarse al responsable de algo tan atroz como una violación, porque eso es algo que no puede estar en discusión, no debe partirse de la premisa de que esas circunstancias originarias pueden tener una incidencia en tu derecho a vivir. Y digamos que el embarazo puede afectar a la salud de la mamá, ¿ya? De la mujer. Digamos que el bebé está creciendo justo en los fallopian tubes, ¿ya? No está creciendo en el útero como debería ser, y eso es mortal para las mujeres. Ahí, el aborto, ¿qué tan justificado sería? Digamos que el doctor igual como que puede que hay una forma en que puedas salvar la vida de ese bebé, pero igual, ¿cómo afectaría? ¿Me explico? Claro, y estos son casos muy frecuentes, los he visto, bueno, no sé cuán frecuentes sean, pero el resumen es que podría ser que una circunstancia así sea permisible, no obligatorio, sino permisible. ¿Por qué? Nuevamente, ¿cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento es que la forma en la que tienes que analizar el derecho a la vida del que está por nacer no debe variar por la circunstancia de que no ha nacido todavía, ¿no es cierto? Si es que ocurre entonces que en un caso concreto, por cualquier motivo que fuere, hay que elegir entre la vida del no nacido o la vida de la mujer, podría estar justificado practicar el aborto para salvar la vida de la mujer, que es más o menos el mismo análisis que harías en el contexto de dos personas que ya han nacido. Esto a título, por ejemplo, de lo que en derecho se conoce como el estado de necesidad. Hago lo que resulte indispensable para proteger un derecho. Pero, bueno, la pregunta relacionada es, ¿cuál es el porcentaje de casos en el que algo así sucede? Entiendo que es inferior al 1%, es decir, en la inmensa mayoría de circunstancias, la decisión de abortar no tiene que ver en realidad con un riesgo a la vida de la mujer. Pero entonces, ¿cómo salvaguardamos esa vida? Porque sí, yo estoy en contra del aborto, pero también puedo pensar, ok, es alguien que, me invento, a las 4 semanas, que una mujer ya puede estar enterada de que a las 4 semanas está embarazada. ¿Dónde está el derecho de la mujer de, ok, yo ya estoy viva, yo ya estoy completamente, siento todo, yo ya tengo uso de razón, yo ya estoy aquí en este mundo, pero el bebé es un cúmulo de células? Entonces, ¿dónde está la parte ética de también la parte de la mujer, el cuerpo de la mujer? La pregunta que está detrás de lo que me acabas de plantear es si es que este derecho que tú tienes a vivir es un derecho cualificado, es decir, que dependa de que se cumplan algunas características adicionales, de que estés consciente, de que sientas, de que puedas manifestar tu voluntad. Mi planteamiento es que tu derecho a la vida no depende de alguna de esas circunstancias. Te pongo un ejemplo para ver si es que así ilustro este punto. Tienes dos mujeres que son idénticas en todos los respectos, con una salvedad. La mujer A está en coma, la mujer B no. El derecho a la vida, ¿de cuál de las dos importa más? Las dos importarían lo mismo. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo en que no importa del hecho de estar consciente o poder manifestar tu voluntad? Tampoco importaría entonces de la etapa de la vida en la que te encuentres. Entonces, por eso te diría que en principio para mí esa distinción no tiene alguna relevancia. Yo más que nada mis argumentos, en lugar de hablar sobre el derecho a la vida, es el derecho a la autonomía corporal y cómo existe un principio fundamental de no instrumentalización que puede incluso sobrepasar el principio a la vida. Como nuestra Constitución, si bien defiende la vida desde la concepción, no es algo universalmente reconocido, entonces si llevamos el debate fuera del Ecuador ya tienes más argumentos, pero incluso dentro del Ecuador tienes un derecho de no instrumentalización de tu cuerpo y tienes un derecho de autonomía corporal que se debe respetar, siendo que la autonomía corporal es de la persona
que estaría en embarazo, o sea, la persona que llevaría el embarazo, porque tiene diferentes consecuencias a esta persona, y como tu autonomía corporal te daría este derecho de decidir qué hacer o no con el producto del embarazo, es decir, el feto. Entonces quiero ver si es que entiendo tu posición. Tú dices que en nuestro ordenamiento hay tal cosa como un derecho a la autonomía corporal y que ese derecho a la autonomía corporal puede prevalecer sobre el derecho a la vida del que está por nacer. Ya, ese es tu argumento. Ok. Entonces yo dividiría esta respuesta de la siguiente manera. Lo primero que te preguntaría es, ¿tú me estás haciendo una descripción acerca de lo que dice la ley o estás haciendo un argumento moral? ¿Y por qué te hago esa aclaración? Porque yo no estoy haciendo una descripción de lo que dice la ley. La ley puede ser buena o mala, decir que el aborto está permitido, que está prohibido. Mi opinión es que el aborto sea moralmente permisible, nada tiene que ver con lo que dice la ley, ¿ya? Entonces, primero esa pregunta. ¿El tuyo es un argumento moral o es un argumento en el que buscas describir lo que dice el ordenamiento ecuatoriano en este momento? Creo que ahí te devolvería con otra pregunta, porque se puede debatir en ambas formas. Creo que igual el moral puede ser mucho más universalmente debatido, porque la ley dependería de qué ley o qué legislación estás observando. Entonces, como en un argumento moral, también entra la autonomía corporal, incluso si no está reconocido como un principio dentro de la ley, porque tú tienes autonomía sobre tu propio cuerpo, que es la capacidad de decidir sobre ti mismo y sobre lo que le pasa a tu cuerpo. En este caso, el cuerpo de la mujer es quien se ve afectado por un embarazo. Esto no sataniza un embarazo, pero sí afecta negativamente a nuestra salud, nuestras hormonas, nuestros cambios físicos, emocionales. Entonces tenemos autonomía de decidir sobre nuestro propio cuerpo a partir de ciertas decisiones que tomamos. Ok, entonces, solo para clarificar, el tuyo no es un argumento que busque describir lo que dice tal o cual legislación, sino que con independencia de lo que diga tal o cual legislación, tú dices, ese derecho a la autonomía corporal debería prevalecer. Ya, comprendo. Yo te diría que con independencia de lo que diga cualquier ley, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Primero, porque creo que es falso. Y segundo, porque creo que es inconsistente. Vamos primero con por qué considero que es un argumento inconsistente. Y veamos si es que logro ilustrar este punto. ¿Estás de acuerdo con que se sancione a las personas por conducir sin manejar, sin utilizar cinturón de seguridad? Sí, totalmente. El argumento de la autonomía corporal es qué decisiones tomas sobre tu propio cuerpo y asumir las consecuencias del mismo. Por ejemplo, autonomía corporal puede ser desde que yo esté en un hospital y rechace un tratamiento, a pesar de que el médico crea que es necesario para mí y me diga, o sea, puede salir con un aviso médico de que esto haría mal para tu salud, es mi autonomía corporal y yo puedo salir. Hasta incluso si yo quiero conducir ebrio, pero tengo que aceptar las consecuencias de conducir ebrio porque es mi autonomía corporal. Esto no es como el free will, digamos, porque free will se expresa de muchas formas, sino que la autonomía corporal es toda acción que tú tomas desde que tu cuerpo es tuyo, autónomo, y tú puedes manejarlo como tú quieras. Ya, es que precisamente ese es el punto al que voy. Porque tú dices que estás de acuerdo conmigo en que el Estado debería poder sancionarme, por ejemplo, si es que manejo sin cinturón de seguridad, y me dices que estás de acuerdo con que el Estado debería poder prohibir el que yo maneje ebrio. Esos son casos, sin embargo, en donde la ley interfiere en tu autonomía corporal. En consecuencia, el derecho a la autonomía corporal no es absoluto. Claro, pero en este caso, cuando hablamos de la autonomía corporal de la mujer, la ley no afecta de la misma forma que en una ley general. Cuando yo te hablo, cuando tú me mencionas ejemplos como que la ley te sanciona por conducir ebrio, afecta de igual forma a hombres y mujeres, y llevando el debate al tema del aborto, afecta negativamente a las mujeres desde un tema de machismo. Quienes han decidido sobre leyes del aborto son históricamente hombres y afectan a nuestra autonomía corporal de forma negativa
por tres cosas. La primera es por la instrumentalización del cuerpo de la mujer como una forma de reproducción, a pesar de que ya muchas personas no lo mantengan y para nada digo que esa sea tu opinión, pero son los argumentos que vienen detrás del no aborto, el que el cuerpo de la mujer es para reproducirse y la mujer no debería controlar su cuerpo. El segundo es que la mujer es vista como alguien que no tiene capacidad de decisión y por lo tanto viene lo tercero, que es le quitas o le restas autonomía de su cuerpo, y esto se ve incluso desde la parte de prevención reproductiva. O sea, a veces muchas mujeres no tienen la capacidad de acceder a planificación para embarazo, a anticonceptivos, por un sistema patriarcal y machista que nos ha impedido decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces no podemos poner ejemplos y creer que la autonomía corporal se ve igual en una ley de tránsito que en el aborto, porque no lo es. Por sociología, por historia, por todo lo que hemos pasado las mujeres, no es igual, no es el mismo tipo de restricción de autonomía. En uno está cediendo a un contrato social que mantiene un orden y en el otro son leyes que se han hecho construidas en base a argumentos machistas que restringen totalmente la elección de las mujeres. Si es que entiendo correctamente tu posición, entonces, con independencia de cualquier otra consideración de cuáles sean los alcances que tiene el derecho a la propia determinación, el derecho a abortar, en tu opinión, vendría a ser una reivindicación histórica. Es decir, como históricamente se ha tratado a la mujer de una forma distinta a como debería ser tratada, entonces la forma de comenzar a corregir esas injusticias históricas es permitiéndole autonomía plena sobre su cuerpo. Esa es tu posición, ¿correcto? Ya. Entonces te hago una pregunta hipotética. Digamos que históricamente hablando no hubiera habido tal trato diferenciado a la mujer, ¿ya? Que históricamente hablando siempre se hubiera tratado a la mujer con la dignidad con la que merece ser tratada. En esa circunstancia, ¿debería haber derecho al aborto? En esa circunstancia ya habría derecho al aborto. Si es que la mujer siempre hubiera sido históricamente tratada de manera equitativa con los hombres y se les hubiera permitido participar en discusiones que necesariamente afectan a su propio cuerpo, ya hubiese leyes que permiten el aborto porque hubiesen existido estudios médicos necesarios, separados muchísimo de pensamientos machistas que te dejan conocer que el aborto sucede por X o Y razón, científicamente no estás acabando con una vida, las mujeres hubieran tenido más participación política. Entonces yo creo que el argumento se da totalmente la vuelta, el derecho al aborto ya existiera y no se estaría debatiendo si nos hubieran tratado equitativamente como a lo largo de la historia. Entonces, lo que tú me dices es, no importaría si es que la circunstancia histórica hubiera sido diferente, porque si la circunstancia histórica hubiera sido diferente, ya se reconocería el derecho al aborto. Ya, la razón por la que no estoy de acuerdo con ese argumento, bueno, es doble. Primero, porque me parece que es un razonamiento circular. ¿Y por qué es circular? Porque tú dices, si es que históricamente se hubiera hecho lo correcto, se reconocería el derecho al aborto, en consecuencia ya habría derecho al aborto. Es decir, con independencia de cuál sea el contrafactual, tu conclusión sería la misma. Lo que significaría que el derecho al aborto no puede ser una reivindicación histórica. ¿Me explico? Y lo segundo, tú mencionaste que una sociedad que tratara a las mujeres con justicia es una sociedad que habría determinado que en realidad el no nacido no es un ser humano, que se habría llegado al consenso científico de que terminar con un no nacido es el equivalente a terminar con un cúmulo de células, ¿correcto? Ya, entonces bueno, para resumir, me parece que el primer argumento es circular y en consecuencia no aporta nueva información. Y con respecto al segundo argumento, a ver, este es bastante más complicado, ¿no es cierto? Porque el argumento es, si es que al momento de practicarte un aborto estás acabando con una vida humana. En lo que estoy de acuerdo contigo es que ese es un argumento, primero, trascendental, porque tiene una importancia marcadísima en la discusión moral acerca del aborto. Y segundo, no sé qué opinas tú, yo te diría que ese es un argumento técnico-científico. ¿Cuándo comienza la vida humana? No es una cuestión de opinión, ¿no es cierto? Así como, por ejemplo, cuál es el peso atómico de un átomo de carbono, qué sé yo, no es materia de opinión, es algo que se puede verificar empíricamente, ¿no es cierto? Entonces, sobre este punto en particular, querría preguntarte tu opinión sobre lo siguiente. Yo no estoy en la capacidad de afirmar cuándo comienza la vida humana,
porque ese es un tema muy técnico, muy complicado, ¿no es cierto? Tengo conocimientos elementales de embriología, de anatomía humana, entonces mal haría yo en decirte que comienza en tal o en cual momento. Pero bueno, hay un artículo publicado por Stephen Andrew Jacobs de la Universidad de Northwestern, ¿ya? Y este señor hizo una encuesta entre más de 5,000 biólogos de distintas tendencias políticas. Unos superconservadores, unos medio conservadores, unos medianamente liberales y otros ultraliberales. Y el 95% de los biólogos, cualquiera que haya sido su tendencia política, llegó a la conclusión de que la vida humana comienza con la fertilización.